Hola Laura, ¿cómo estás? Este es tu anfitrión, ¿sabes? Hola, buenas noches. Sí, ahí me apareció. Voy a probar el compartir pantalla antes de empezar. Espero que se vea. Por favor, coméntenme cualquier cosa. Sí, se ve bien. Perfecto, perfecto, gracias. Si les parece, son y 10, podemos ir empezando. Sí, empezá. Perfecto. Bueno, buenas noches. Me presento, soy la doctora Laura Castilla, soy abogada y docente de la UBA, abogada laboral. La idea del día de hoy es ver un poco la parte práctica del inicio del proceso laboral, ¿sí? Tengo entendido que en clases anteriores han visto toda la parte de intercambio telegráfico y han llegado hasta lo que es el tema del SECLO, ¿sí? La conciliación obligatoria. Una vez que finaliza la conciliación obligatoria, estamos en condiciones de iniciar el proceso laboral, así que bueno, lo que vamos a tratar de ver es toda la parte desde la terminación del SECLO en adelante. Bien, sabemos que el derecho laboral es una rama autónoma del derecho, ¿sí? Y como tal, tiene una parte procesal específica, ¿sí? ¿Por qué está dada esta parte especial? Y bueno, porque sabemos que hay una parte más débil que la otra dentro del proceso. Tenemos el trabajador y el empleador, y el trabajador es el considerado más débil, ¿sí? En la parte procesal, lo que vemos es que el trabajador siempre tiene más dificultades de acceso a la justicia, ¿sí? Y en la parte económica también. Con lo cual se crea un proceso procesal especial que regula esta diferencia entre las partes, ¿sí? Para que el trabajador tenga más acceso a la justicia. ¿Cómo puede tener el trabajador acceso? Sabemos muy bien que el trabajador puede iniciar una demanda estando vigente en la relación laboral, por ejemplo, en los casos en que reclama diferencias de salario, ¿sí? O cuando el vínculo está extinguido. En el caso de que inicie una diferencia de salario, sabemos que tiene una dificultad el trabajador que puede ser en la persecución que este inicio le puede llevar al trabajador por parte del empleador, porque la relación sigue vigente, lo que puede terminar en un despido o en una desvinculación por no poder seguir con la relación laboral, ¿sí?
Si la relación no está vigente, la otra dificultad que tiene el trabajador, ¿cuál sería? Sería la de conseguir las pruebas. ¿Por qué? Porque toda la prueba está en poder del empleador, ¿sí? Toda la documentación y todo lo que necesita el trabajador siempre está en poder del empleador. Esto también es una dificultad para el trabajador, incluyendo la prueba testimonial, que muchas veces son compañeros que el trabajador cita en una demanda, y estos compañeros continúan su relación laboral, con lo cual no quieren iniciar no quieren participar en ningún reclamo contra el empleador para no perder su puesto de trabajo. Todo esto hace a que el derecho procesal laboral rija todas estas actividades para que el trabajador tenga un mejor acceso a la justicia, ¿sí? ¿Cómo está organizada la justicia laboral? Teniendo en cuenta que nuestra justicia laboral es autónoma, es una justicia nacional, ¿sí? Sabemos que las provincias delegan ciertos poderes al Estado, pero la parte procesal queda en poder de las provincias, ¿sí? Esto está establecido por la nación. En nuestro país hay diferentes modelos de organización, sin perjuicio de que la justicia laboral es nacional, y tenemos la doble instancia, que es la que procede en capital y en distintas provincias, ¿sí? Que tiene juzgados y cámaras de apelación, ¿sí? En la capital federal hay 81 juzgados laborales, ¿sí? Y 10 cámaras. La ley de organización laboral es la 18.345, la que rige en Capital Federal. Luego tenemos la única instancia, que es la que procede en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Que se rige por la ley 11.653. También rige este tribunal colegiado como única instancia en distintas provincias de la Argentina. La particularidad que tiene la provincia de Buenos Aires es que el proceso es particularmente oral, ¿sí? La famosa vista de causas que tiene la provincia de Buenos Aires, y casi todo se expone oralmente. Luego tenemos el procedimiento, los juzgados de conciliación, que proceden en la provincia de Córdoba, y en Cava, como lo dije anteriormente, hubo un proyecto de traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad de Buenos Aires, lo cual todavía no se ha llevado a cabo, por lo cual sigue rigiendo la 18.345 y son juzgados nacionales, ¿sí? Bien, vamos a adentrarnos un poco en la ley de procedimiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la 18.345 y es la que rige todo el procedimiento laboral. ¿Cuál es el esquema procedimental que tiene el proceso laboral? Este proceso laboral, lo que yo diagramé, era anterior a la pandemia, obviamente, donde era todo el procedimiento escrito y en papel. Hoy por hoy el procedimiento, sobre todo al inicio y el ingreso de los escritos, es mediante el sistema del PJN por internet, con lo cual ha cambiado un poco a lo que hacíamos antes de la pandemia. Pero la ley sigue vigente, la 18.345, y tiene un esquema que hay que seguir adelante. El primer paso, una vez que está concluido el ciclo, como yo les decía anteriormente, se arma la demanda, ¿sí? Una vez que se arma la demanda, que ya vamos a ver qué tiene, cuáles son los requisitos de esa demanda, se hace el sorteo de esta demanda. Hoy el sorteo es digital, como lo repetí, y se hace mediante la Cámara de Apelaciones Laborales, ¿sí? Se envía un formulario. Este formulario tiene distintos datos, el nombre del actor, demandado, los domicilios, y el abogado, si es apoderado o es patrocinante. Este formulario se llama Anexo 2, se manda a la Cámara, hoy por hoy digital, como dije antes, y es la Cámara de Apelaciones quien hace el sorteo de esta demanda, asignándole un juzgado determinado en la Ciudad de Buenos Aires. Una vez que se ingresa al juzgado, este juzgado recepciona la demanda, ¿sí? Cuando se hacía en forma de papel, uno presentaba en la Cámara este formulario, el mismo formulario Anexo 2, con la demanda y las documentales, o sea, todas las copias de traslado,
con la documental en un sobre cerrado, y era la Cámara quien enviaba el sobre con la demanda al juzgado para que el juzgado procediera a darle curso a la demanda. Hoy, una vez que tenemos el sorteo digital, se debe adjuntar la demanda y su documental por medio del sistema del PJN. Cuando el juzgado recepciona la demanda, el primer acto es analizar la competencia. ¿Qué es la competencia? Bien, la competencia está dada en los artículos 20 y 24 de la Ley de Organización y puede ser por materia o por territorio. Por materia son las causas, obviamente, que llevan a la relación laboral y que tienen por medio el contrato de trabajo. Pueden ser conflictos individuales o conflictos colectivos, ¿sí? Siempre que tenga que ver con la materia laboral. Por territorio, tiene que ver con 3 puntos claves. Una es, la parte del territorio es la elección del trabajador, ¿sí? De quien demanda. Y uno puede elegir el juez del lugar del trabajo, el juez del lugar del trabajo, el lugar donde se celebró el contrato de trabajo y el domicilio del demandado. Este juego de 3 formas de elección, ¿sí? Tiene que ver con que a veces el empleador tiene un domicilio en otra jurisdicción, pero la tarea se realiza en otra jurisdicción. Por ejemplo, el domicilio está en la provincia de Buenos Aires, pero la tarea se realiza en Capital, o viceversa, ¿sí? Entonces, la ley le permite al trabajador elegir cuál será la competencia. El juez, cuando analiza el tema de competencia, según la jurisprudencia, tiene que analizar los 3 componentes. No puede agarrarse solo de uno, ¿sí? Porque yo puedo elegir como trabajador el lugar de trabajo, o puedo elegir el lugar donde celebré el contrato de trabajo, y sería válida la competencia. Yo les traje un fallo, que es de la sala séptima, ¿sí? Donde justamente lo que dice el dictamen del doctor Álvarez, el dictamen fiscal, es que con una sola de las opciones que dice el 24 es válida la competencia, ¿sí? Y el juez debería analizar las 3 opciones. De hecho, una vez que uno recepciona y nos declaran la incompetencia, si el juez se declara incompetente, debe expresar las opciones de por qué y debe analizar en conjunto el 24, ¿sí? Si solo se agarra de uno y no analiza los otros 2 conceptos, uno podría apelar esta competencia para que rija en la capital federal. Generalmente suele pasar esto de los lugares que tienen domicilio en provincia de Buenos Aires o en otra provincia, pero la tarea es realizada en capital o en distintas provincias, ¿sí? de la ciudad. Por ejemplo, yo tuve un caso de las grúas que acarrean autos. La empresa tenía domicilio en provincia de Buenos Aires, pero el trabajador realizaba acarreos de autos dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires. Con lo cual era una cuestión probatoria por parte de la actora de demostrar esa tarea, y el juez se declaró incompetente porque el domicilio exclusivamente del empleador estaba en la provincia. En ese caso, solo optó por una de las 3 opciones que tiene el 24 y se declaró incompetente. La Cámara se agarró de este dictamen de Álvarez y declaró que no, que había competencia y que quedaba a cargo de la actora demostrar que esa tarea de la cual se había acompañado prueba se realizaba en la capital federal, ¿sí? Para que gire la competencia. Con lo cual volvió al juzgado y el juzgado le dio curso a la demanda. Eso es lo primero que hace el juez, analiza la competencia. ¿Cuál es la otra situación que analiza? Analiza los requisitos de admisibilidad de esta demanda, ¿sí? Y acá nos metemos a la redacción propiamente dicha. La demanda laboral, como yo dije, tiene un sistema diferente a lo que es el Código Civil. Pero el Código Civil, el Código Procesal Civil, se aplica supletoriamente. Igualmente, el artículo 65 establece los requisitos de esta demanda, ¿sí? Que la demanda se debe exponer
el nombre claro del trabajador, su domicilio, debe estar claro el nombre del empleador, o los empleadores, o a quien uno demanda, ¿sí? Los domicilios de estos demandados. Debe estar claro también cuál es el objeto de esta demanda, si es un despido, si ese despido es en forma indirecta o directa, si hay un reclamo de multa, si hay un reclamo de diferencias salariales, si debe estar muy especificado cuál es el objeto de nuestra demanda, ¿sí? Luego vienen los hechos, que hay que relatar los hechos por parte del trabajador, el derecho en cual uno se basa para iniciar esa demanda, ¿sí? Debe estar aclarado el tema de la constancia del SECLO, que era lo que yo decía antes, es un requisito de admisibilidad, haber hecho el SECLO. Uno tiene que hacerlo previo al inicio de demanda, no puede hacerlo posterior. De hecho, hay juzgados que rechazan las demandas por no estar este requisito, y algunos juzgados hasta mandan a hacer primero el SECLO para luego dar admisibilidad. O sea, sí o sí tiene que estar aclarado y acompañado de la constancia de haber concluido la etapa previa al inicio de demanda, que es el SECLO, ¿sí? Después hay cuestiones particulares. El intercambio telegráfico se transcribe, en mi caso, por ejemplo, yo transcribo los telegramas, tanto de parte actora como parte demandada. La liquidación que uno hace, la parte de la liquidación, cuáles son las partes de la liquidación, qué son los rubros que uno reclama, si hay rubros que están controvertidos, fundamentar cada rubro que uno reclama, por qué reclamo los certificados de trabajo, por qué reclamo el 245 de despido, o sea, se explica bastante en esa parte de la demanda todo lo que uno reclama, la prueba, qué prueba uno pide, que ahora vamos a ver que la prueba la puedo acompañar en la instancia de inicio, ¿sí?, de la demanda, o también la ley prevé que el actor puede acompañar prueba en otra etapa, ¿sí? La declaración, hay una acordada de la Cámara donde debemos declarar en la demanda que nunca hemos iniciado un procedimiento anterior a este, ¿sí? Y la reserva del caso federal, que siempre se pone como que rigen todas las demandas. Estos serían todos los requisitos de admisibilidad. En general, si falta alguno, el juez, cuando lo adquiere, pide subsanar a la parte actora de este requisito. A veces puede faltar la edad, el CUIL del trabajador, uno redactando a veces se olvida, puede faltar algún dato del trabajador, domicilio real, y el juez siempre intima a la parte actora para que en un plazo determinado subsane. En general no son más de 3 días la intimación, ¿sí? Para que la actora subsane estos errores que hay en la demanda. Bien, una vez que iniciamos la demanda, ya analizó el juez la competencia, la otorga, analiza los requisitos de admisibilidad de esta demanda conforme al 65 y está completa, sin necesidad de subsanar, o sí, pasamos a la etapa en que será traslado de esta demanda, ¿sí? El traslado de la demanda se da al domicilio que uno denuncia al empleador o a los empleadores, a quienes uno demande, por el plazo de 10 días, ¿sí? En general, el trámite lo hace el juez, ¿sí? El juzgado hace la cédula y se libra la cédula al demandado. Cuando el demandado contesta o no, esa cédula puede ser notificada o puede no ser notificada. Si es notificada, contesta la demanda y ahora lo vemos. Si no es notificada, o sea, si esa cédula vuelve por el oficial notificador y dice que no hay nadie, que están mal los números, que no es claro el domicilio, o que se le manifestó que no existe esa persona, en caso que sea una persona física la que es demandada, como un socio, el juez intimará a la parte actora a que denuncie
un nuevo domicilio en caso de que uno lo tenga, o que denuncie lo que requiera para el caso en particular. Si uno tiene conocimiento del domicilio real, o sea, de verdad esa empresa se mudó, o no existe, o esa persona no existe, se puede pedir, decirle al juez que no sabemos, o sea, el domicilio es el que aparecía en el recibo. Pensemos que el proceso laboral, como tiene la instancia del ciclo, desde el momento que se produce la ruptura de la relación laboral, pasan varios meses en el medio, y esto genera una situación que es la que la empresa pueda mudarse, no existir más, cerrar, cambiar de razón social. Entonces, en ese plazo que uno prepara todo el ciclo y prepara la demanda, puede pasar que ese domicilio que uno tenía en el recibo o al cual uno inició el intercambio telegráfico, no lo reciba. En ese caso, lo que se suele hacer es, si uno no tiene otra forma de probar ese domicilio, se suele pedir oficios a la IGJ, si es una SA o una SRL, o al registro de las personas, o a la Policía Federal, si son personas físicas, como los socios, ¿sí? La parte actora, el juez admite esta posibilidad, se libran estos oficios. Hoy por hoy los oficios son digitales. En su momento, antes de la pandemia, se hacían en papel. Es la parte actora la que lo tiene que hacer, ¿sí? Se sellan en los juzgados y se diligencian. Se acreditan, siempre hay un plazo para acreditar, como hay un plazo para contestar. El artículo, los oficios se hacen por artículo 400 del Código Civil, Procesal Civil y Comercial, que era, como yo les dije, por más que sea un sistema procesal especial, supletoriamente muchas de las normas, y específicamente en la ley de procedimientos se establece, se aplican supletoriamente las normas del Código Procesal Civil y Comercial, mientras no haya conflicto entre normas, ¿sí? Así que en este caso los oficios se hacen por artículo 400, lo hace la parte actora, y lo que establece como plazo es el 383, ¿sí? Que son 10 días para entidades públicas y 20 días para privadas, ¿sí? Se diligencian los oficios, el juez siempre intima que se acrediten dichos oficios en un determinado plazo, que en general son 60 días hábiles para confeccionarlo, sellarlo, diligenciarlo y acreditarlo. Si la parte no contesta en el plazo, siempre se establece un plazo para que, una vez vencidos esos 10 o 20 días, tengamos 5 días, por ejemplo, para solicitar el reiteratorio, o en el mismo auto se ordena ese reiteratorio a esa entidad. Si eso no sucediera, el juez puede dar por desistida la demanda, ¿sí? Podemos perder esa posibilidad en la demanda. O sea que hay que estar muy atento en diligenciar los oficios, acreditarlos, y no olvidarse nunca de los vencimientos en que contestan o no contestan para solicitar esos reiteratorios. Esta parte es estarle muy encima, ¿sí? Y no perderse ninguno de los días. Recuerden que son días hábiles, y no perder, o sea, hay que contarlos bien para no perderse ningún día en esta etapa. Una vez que contesta, generalmente el IGJ tarda mucho en contestar, pero una vez que contesta y acompaña lo que tenga que acompañar, si el domicilio es el mismo que teníamos nosotros, se le solicita al juez que se dé traslado de esa demanda a ese domicilio declarado por la IGJ. La realidad es que los domicilios de la IGJ o los domicilios del registro de las personas o de la policía, en general, últimamente los de las policías no se estaban usando, se usaba mucho lo de el registro de las personas, porque antes uno podía hacer cambio de domicilio en la policía. Ahora en general no se hacen esos cambios de domicilio, y entonces el registro de las personas concentra los domicilios de las personas físicas. Ellos contestan por medio del sistema interno de los juzgados, y se le puede pedir que se notifiquen a esos domicilios. Con lo cual el juez vuelve a ordenar esa intimación, o sea, se le vuelve a dar traslado de la demanda,
hoy el traslado de la demanda es online, o sea, solo se libra la cédula, que se sigue haciendo por medio de los oficiales notificadores. Durante la pandemia que tuvimos, el traslado de la demanda, todo el año pasado, en general muchos juzgados aceptaban el traslado de demanda por carta documento. Luego, cuando empezó a abrirse un poco más, se volvió al sistema del oficial notificador, que es el que lleva la cédula a papel, ¿sí? Esa cédula la libra el juzgado, y una vez que vuelve, se digitaliza. Si la demandada volviera a no notificarse una vez que tengamos el oficio con los domicilios, en general se suele pedir que se haga bajo responsabilidad de la parte actora. Claramente, en este caso, los juzgados lo suelen dar y se pide que se haga bajo responsabilidad en ese domicilio. ¿Por qué? Porque es una responsabilidad del demandado, o sea, de la empresa, del empleador, si es una SRL o una SA, notificar al IGJ los cambios de domicilio que tenga esa sociedad, ¿sí? Y si fuera una persona física, como un socio, también hay una responsabilidad ciudadana de denunciar esa modificación de domicilio, con lo cual se toma como cierto ese domicilio informado por esa entidad. Entonces se suele pedir que se notifique bajo responsabilidad de la parte actora a ese domicilio. Generalmente, una vez que se pide eso y sale bajo responsabilidad de la parte actora, la empleadora suele contestar demanda. A veces lo hacen la segunda, la primera no, una vez que tenemos el domicilio del IGJ, ahí contesta. ¿Qué pasa si no contesta? Si lo hago bajo responsabilidad de la parte actora y vuelve a no contestar, el juez puede declarar a ese demandado rebelde, ¿sí? Y la rebeldía es la misma rebeldía que se toma en el Código Procesal Civil. Se declara rebelde y se tiene por cierto todos los dichos de la parte actora, ¿sí? ¿Qué pasa si contesta? Bueno, si contesta, el requisito que tiene para contestar es particularmente especial, no es una contestación común. En la contestación de demanda, los demandados es la única instancia que tienen para adjuntar absolutamente todo lo que quieran probar. Pueden reconocer o desconocer documental y lo tienen que hacer en ese escrito en particular. Pueden reconvenir, pueden citar a terceros, pueden plantear o poner excepciones y pueden ofrecer prueba, pero solo en esta instancia. A diferencia de la parte actora, que como yo les dije, la parte actora puede presentar prueba con el inicio de demanda o tiene otra opción más de presentar prueba que es luego de la contestación de demanda, ¿sí? Entonces, el demandado contesta y solo en esta instancia puede presentar prueba y oponer excepciones o citar a terceros, como dije anteriormente. ¿Cuáles son las excepciones? Solo van a ser admisibles excepciones las que se establecen en el artículo 76 de la LO, ¿sí? Que son las de incompetencia, ¿sí? Pueden plantear la excepción de incompetencia, que era lo que hablábamos anteriormente. La falta de personería, o sea, plantea que no hay personería por parte del trabajador. Litispendencia, cosa juzgada, puede decir que ya hubo un juicio anterior. Puede plantear la transacción, o sea, hubo un acuerdo entre las partes, o puede plantear la prescripción. ¿Sabe? La prescripción en los juicios laborales es de 2 años, ¿sí? Con la posibilidad de los 6 meses del ciclo, de la interrupción por el ciclo, ¿sí? Esas son las únicas excepciones que se puede plantear en un juicio laboral. Y solo el demandado lo puede hacer en la instancia de la contestación de demanda. No tiene otra posibilidad, ¿sí? Si la planteo más adelante, el juez me la va a rechazar porque no es la instancia para plantearla. Si yo, como demandado, contesto demanda y no presento pruebas, no las puedo presentar posteriormente, ¿sí? Solo en esta instancia. Si la presento fuera, el juez no me la va a tener en cuenta, ¿sí? Es únicamente en esta instancia. Ahora bien,
Esa contestación de demanda el juez la tomará y le da traslado a la parte actora. Este traslado es por 3 días, no es por 10 días como el traslado de la demanda, ¿sí? Solo tiene la parte actora 3 días para analizar esa contestación. Esa contestación que nos dan, en esa contestación se puede adjuntar más prueba, ¿sí? Referente a ¿qué? A los dichos del empleador. El empleador contesta nuestros hechos y podemos agregar algo más que fundamente nuestra demanda sobre eso. Y la prueba. Puedo ampliar la prueba pericial, puedo ampliar la prueba testimonial. Si en la primera demanda puse solo 2 testigos, yo sé que después se va a ver el tema de la prueba, pero los testigos en general, en el foro laboral, se ponen 5 testigos, ¿sí? La idea es que hay muchos fallos de la jurisprudencia que toman en cuenta que no es válido, o no es que no es válido, sino que no hay fuerza probatoria cuando hay 1 o 2 testigos. Entonces siempre, porque los testigos uno pone 5 y a veces vienen 2, a veces vienen 3, a veces viene 1. Entonces cuanto más testigos uno ponga, mejor. Uno puede poner 5 o 6 testigos después de existir, o puede poner 2 en la demanda y luego en esta instancia de contestación que nos dan traslado, puede agregar más testigos para el caso en particular. Nunca pongan menos de 5 para poder analizar esta situación de que alguno no va, o que no quiera ir, o que se baje, o que lo hayan subido en la empresa, entonces no quiera presentarse. Pero siempre un mínimo de 5 testigos para poder probar, ¿sí? Una vez que nos dan traslado, la parte actora, ¿qué hace? Desconoce los dichos del empleador, ¿sí? Adjunta la prueba necesaria, agrega o amplía la ya presentada, y puede desconocer o reconocer la documentación. En general, el empleador que acompaña. Si hubo una desvinculación, acompaña los certificados de trabajo, acompaña si le pagó una liquidación final, acompaña recibos. Si no hubo relación laboral, obviamente va a desconocer, va a decir que no existe. En general, cuando no hay relación laboral, puede hasta no contestar demanda, porque como no contestó los telegramas, tampoco contesta demanda, o como no se presentó en el CECLO. Pero si hubo relación laboral y contestó algún telegrama o se presentó en el CECLO, en general niega y prueba sus dichos si el despido fue real, si lo hizo con justa causa, si no existen las diferencias. Bueno, en ese momento la parte actora puede conocer o desconocer todo lo que diga el empleador, ¿sí? Esta posibilidad de agregar pruebas está en el artículo 71 de la Ley de Organización Procedimental. Y es una instancia que solo tiene la parte actora, ¿sí? Concluida esta parte, ¿sí? De el traslado, espérenme que me... Acá. Una vez que la parte actora presenta la contestación, se traba la litis, ¿sí? ¿Qué quiere decir se traba la litis? Se cierra esta etapa de dichos de una parte y de otra y de prueba. Cuando cuando se traba la litis, lo que hace el juez es decir, se tiene por contestado el traslado del artículo 71 que se le da a la parte actora, y se cita a una audiencia conciliatoria. Esta audiencia conciliatoria ya no es la del CECLO, ya es dentro del procedimiento, ¿sí? Se dice la audiencia del artículo 80, que es la que el juez cita a las partes a ver si podemos llegar a un acuerdo entre ambas partes para poder resolver la cuestión. Hay un juzgado, que es el juzgado, no me acuerdo el número, creo que el 66 me parece, que cita antes de dar traslado, o por lo menos antes de la pandemia lo hacía, cita a las partes antes de dar traslado a la demanda, y trata de llegar a un acuerdo. En general, como no hay acuerdo, porque ya pasaron la parte del CECLO, en esa instancia de la audiencia se le da traslado a la demandada de la demanda, ¿sí?
y ahí le empieza a correr los 10 días para que conteste. Luego ese juzgado vuelve a citar una vez trabada la litis, o sea, hace como varias audiencias conciliatorias entre las partes. Les aclaro que las partes pueden conciliar en cualquier etapa, ¿sí?, del proceso laboral. O sea, en general, la etapa del ciclo, la parte conciliatoria anterior, tiene la necesidad de evitar llegar a un juicio. Cuando no hay acuerdo, se lleva a juicio, pero durante el procedimiento, las partes pueden acordar. No es necesariamente acordar en la audiencia del artículo 80, ¿sí? Uno puede no acordar ahí y seguir en tratativas con la demandada para llegar a un acuerdo. O en caso de que sean demandados, hacer ofrecimientos a la parte actora para llegar a un acuerdo y concluir la etapa procesal, ¿sí? En caso que eso suceda, posterior al artículo 80 y durante el proceso antes de la sentencia, se hace una presentación conjunta donde se establece cuál es el acuerdo a la cual llegaron las partes y el juez homologa o no. En general suele homologarlo, pero puede no hacerlo porque puede considerar que no es una justa recomposición de derechos y en caso que así lo considere, homologa ese acuerdo y procede como si fuera una sentencia firme, ¿sí? Pero si no hay acuerdo, se sigue con el proceso. Una vez que recapitulo al artículo 80, se cita a las partes por artículo 80, no hay acuerdo, el paso procedimental siguiente es la apertura a prueba de este proceso, ¿sí? Y es el momento en el cual se despliegan todas las pruebas y todo lo que uno solicitó para probar los dichos de esa demanda, en el caso de la parte actora, y en el caso de la demandada, probar que no es real los dichos de la parte actora, ¿sí? En ese momento es donde se hacen las pericias contables, donde el empleador debe poner a disposición toda la documental que tiene en su poder. Si no lo hiciera, también la ley establece presunciones. O sea, hay presunciones que establecen si el empleador no cumple con entregar esta documentación al perito o no cumple con la parte pericial, se puede considerar que todos los dichos de la parte actora se consideran conducentes y se los tendrán por válidos frente a los dichos del empleador, ¿sí? Sin necesidad de esta prueba. Pero bueno, toda esta etapa lleva un proceso, ¿sí? Porque en general los procesos laborales tienen varias pruebas, incluyendo las testimoniales. Las testimoniales también se citan. Hoy por hoy el proceso de las testimoniales, casi todos los juzgados las están haciendo vía Zoom. De hecho, yo tengo un juicio que me han citado vía Zoom para los 5 testigos para el 2023. Así que tranquilo, seguimos con el procedimiento de vía Zoom en la parte probatoria, y los oficios, obviamente, todos los organismos que están adaptados al sistema digital, se hacen mediante el sistema DEOX por el PJN, y los que no, que son entidades privadas, se sigue utilizando el oficio. Algunas entidades privadas habilitaron medios electrónicos, tipo mail, donde uno puede enviar el oficio y ellos contestan por mail. En general los juzgados, cuando hacen la autoapertura a prueba, suelen poner el mail del juzgado a donde se debe remitir las contestaciones de los oficios, ¿sí? Para que ellos tengan el acceso a esa prueba directamente y no sea ni la parte actora ni la demandada quien las acompañe. Así que bueno, para no meterme mucho más en prueba, porque es una de las próximas clases, una vez concluido toda la etapa probatoria, nuevamente muchos juzgados suelen citar a una audiencia conciliatoria entre las partes. En caso que no hubiera acuerdo, se establece la parte de alegatos, ¿sí? Que es el 96, donde se llama alegatos a la causa. En esta instancia, antes del llamamiento a alegatos,
la ley prevé la posibilidad del trabajador denunciar hechos nuevos o acompañar alguna prueba nueva que hace el caso en particular o una prueba que antes no se había hecho, ¿sí? O un hecho nuevo que es el cambio de la razón social o la venta de la empresa, ¿sí? En general es en esta instancia donde se puede denunciar ese hecho nuevo y así lo permite la ley procedimental, ¿sí? Obviamente uno puede hacerlo antes, pero no posterior a este llamado de alegatos, ¿sí? Una vez que se establecen los alegatos, pasa a sentencia y el juez analizará y verá todas las pruebas presentadas y emitirá una sentencia en el caso concreto. La ley establece un plazo de 6 meses para dictar sentencia. El juez, la realidad es que no dictan en 6 meses, o sea, las sentencias suelen tardar mucho más. Hoy por hoy yo he tenido sentencias después de 1 año o más de llamado a sentencia. La verdad que los juicios laborales se extienden mucho en el tiempo y teniendo en cuenta la pandemia se extendió mucho más. Imagínense que hoy me abrieron una causa a prueba y los testigos me los citan para el 2023, con lo cual tengo hasta el 2023 todavía para que me llamen a sentencia, porque hasta que no tenga los testigos no puede pasar a sentencia, y si los oficios se cumplen en este transcurso, queda ahí el juicio hasta que tenga los testigos. Entonces todo eso también es bastante engorroso para el trabajador y dilata mucho en el tiempo un juicio laboral que pensemos que es un crédito alimentario, ¿sí? Porque el trabajador, si inició un juicio por quedarse sin trabajo, es un crédito alimentario y la justicia está tardando bastante. Pero bueno, yo les traje para que vean el inicio de una demanda, ¿sí? Esta es una demanda por despido, por cobro de pesos, y para que ustedes vean más o menos la personería, el objeto, ven la competencia, ¿sí? Luego vienen los hechos, la liquidación, lo que yo les fui relatando. Pero más o menos el inicio de una demanda siempre es esto. La personería tiene que ver con que los abogados podemos iniciar las causas en nombre del trabajador mediante el poder, ¿sí? El poder se hace también en la Cámara Laboral. El trabajador va, el abogado hace el formulario online, se le da un número al trabajador y el trabajador tiene que firmar ese poder. Durante la pandemia eso se hacía todo digital, hoy por hoy vuelve, el trabajador puede ir a la Cámara y firmar en la Cámara, ¿sí? Pero más o menos esto sería el inicio de una demanda. Creo que no me quedó nada. No sé si te parece habilitar preguntas. Lorena, ¿estás por ahí? ¿Te parece? Habilitamos preguntas. Pueden hacer, no sé cómo se manejan, si las hacen por el chat. Muchas gracias, Alicia. Hola, sí, pueden hablar, chicos. Pregunten. El que quiera, por chat o hablen, no sé. ¿Tienen alguna pregunta? Ay, no sé. Rosa, la gente que trabaja por comisión, ¿te referís a los que solo tienen
la remuneración es por comisión. Sí, tiene indemnización. ¿En serio? Sí, Rosa, tiene indemnización. Habrá que ver el caso concreto y el tipo de remuneración que cobra este trabajador, pero sí, salvo aquellos estatutos especiales, piensen que la ley de contrato de trabajo establece exclusión de algunos regímenes y tienen estatutos especiales. Casi todos los estatutos especiales también tienen su sistema indemnizatorio, ¿sí? Yo entiendo que el vendedor de turismo o sea, si es nítidamente su remuneración en forma de comisión, y como no hay un estatuto de vendedor de turismo, debería cobrar indemnización al ser despedido. Claro, profe, yo le doy el ejemplo. La damnificada en sí soy yo. Vendí Sí. turismo por 3 años a la misma empresa. Mi jefa, en un mensajito de WhatsApp, me dijo, quedas desafectada, no trabajas más. Yo digo, bueno, como abogada, entre comillas, digo, acabas de reconocer la relación laboral. No sé si estoy bien orientada. Trabajé por 3 años, nunca me hizo ningún tipo de aporte jubilatorio ni nada por el estilo. Pero bueno, yo tenía esa duda, como es por comisión, si tenía o no indemnización, porque si vamos a la prueba, las pruebas las tengo. Sí, igual acá, según lo que vos me estás diciendo, la situación sería diferente, porque no te hizo aportes, con lo cual no estabas en una relación registrada. Pensemos que la relación que no está registrada será el empleador el que o sea, se invierte la carga de la prueba y es el empleador el que tiene que demostrar que sí estaba o que no existía. Y ahí sí, o sea, rige indemnización en el sentido de que es una relación netamente, se diría, en negro, no registrada, y vas a tener que probar que existió esa relación. El WhatsApp que ella te manda de la desafectación, hoy por hoy los juzgados están aceptando, pero también necesitamos otros medios de prueba. Por ejemplo, vos decís que vendías turismo. Bueno, todas las empresas las que vendías, o sea, sí hay un montón, pero lo primero que tenés que hacer es el intercambio telegráfico, ¿sí? Porque el despido no puede ser un despido por WhatsApp. Bien, ¿alguna otra pregunta? Algo que me olvidé de decir, también piensen que el derecho laboral se rige por principios, y todos los principios que tiene el derecho laboral, ya sea el protectorio, la supremacía de la realidad, ¿sí? La irrenunciabilidad de los derechos, todos estos principios también rigen en el proceso laboral, ¿sí? El proceso laboral en general es gratuito para el trabajador, ¿sí? Los abogados laboralistas iniciamos un proceso y durante todo el proceso o sea, el trabajador no paga absolutamente nada, ¿sí? Y el juez actúa muchas veces de oficio, o sea, es un proceso muy diferente a cualquier otro, donde el impulso en general lo hace el juez, ¿sí? No lo hace la parte actora. Cuando uno va, por ejemplo, en seguridad social, el impulso del proceso lo hace el jubilado, ¿sí? No lo hace el juez y no lo hace la otra parte, ¿sí? Lo hace el actor. En un proceso civil, lo mismo. Generalmente el impulso lo hace la parte actora, ¿sí? En el proceso laboral, el impulso del proceso lo hace el juez. Teniendo en cuenta todo esto que dije yo al principio de la clase, de esta debilidad que tiene el trabajador frente al empleador, ¿sí? Esta disparidad entre las partes que hay en este proceso. Y los principios que rigen al derecho laboral, obviamente en la demanda y en todo el proceso laboral, es donde más se notan, ¿sí? Porque el juez tiene que poner todos estos principios bien en juego. ¿Alguna otra pregunta?
¿Algo que no quedó claro? Yo, si quieren, les paso un mail donde ustedes me puedan mandar y yo les mando el PowerPoint, si quieren, y un modelo de demanda que me están pidiendo copia de la demanda como modelo. Estoy leyendo la pregunta de Richard. A ver, cuando se condena en costas, en general, hace unos años empezó a haber fallos donde se condenaba en costas al actor, ¿sí? ¿Por qué se condena en costas al actor en un juicio laboral? El beneficio de litigar sin gastos no procede, porque el juicio laboral tiene la gratuidad para el trabajador, ¿sí? Entonces no procede el beneficio de litigar sin gastos. Pero ¿qué pasa con las costas? Cuando hace un par de años empezaron a salir fallos donde se condenaba al actor en costas por iniciar juicios que luego no puede probar. La verdad que no hubo muchos fallos, hubo algunos, muy pocos, no estaba al tanto del tema de cooperativas exclusivamente, como me decís vos. Sí, acá vi fallos de demandados de empresas o demandas contra personas físicas, donde el actor pierde el juicio y el juez lo condena en las costas por esa pérdida, ¿no? Pero en general al actor no se lo condena en costas, ¿sí? Y el beneficio de litigar sin gastos no procede en los juicios laborales. Como los juicios laborales son presentados por abogados, en general, los abogados somos los que presentamos como apoderados, porque los plazos de intimación son muy cortos, entonces el abogado puede contestar en representación del trabajador y no se necesita citarlo 50 veces al trabajador al estudio para que firme el escrito si fuera por derecho propio. Entonces, la realidad es que también el abogado tiene la obligación ética de llevar a cabo un juicio donde pueda probar, ¿no? Y los casos que yo conozco, puede haber colegas que tengan otros casos, los casos que yo conozco y que sé de fallos que lo han condenado en costas, tiene que ver con esto, tiene que ver, las costas se condenó al trabajador por una insuficiencia del colega, por falta de prueba o por inicio de juicios con falso objeto, ¿sí?, de la demanda. Pero el beneficio de litigar sin gastos no procede en los juicios laborales. Espero haber sido clara. El empleado estatal se rige por la normativa del empleado público, ¿sí? Por eso yo repito, la ley de contrato de trabajo excluye ciertas actividades. El empleado público tiene un régimen especial, ¿sí? Y la ley de accidentes laborales también es un régimen especial. Con lo cual, Héctor, me parece que habría que ver el caso muy en concreto para poder plantear una litispendencia, porque los empleados públicos
como tienen un régimen particular, hay que analizar la tarea, hay que analizar si de verdad se rige por la ley administrativa y ver bien en concreto cómo rige el tema del accidente laboral, ¿sí? En general, los empleados públicos en Cava, particularmente, si son empleados públicos, no es Justicia Nacional del Trabajo, a veces se va al contencioso, ¿sí? Por eso te digo, es muy particular el tema de la relación laboral de un empleado estatal. Sí, les anoto en el chat. El mail. Me pueden enviar un mail ahí. Y me tienen paciencia, les voy a ir contestando a medida que puedo. Depende de mis días laborales, pero en general suelo contestar a todos. Ahí se los envié. ¿Alguna otra pregunta? Chico, ¿alguna pregunta más? Así liberamos al docente. Bueno, si no hay más, yo quiero agradecer a Legar UBA por la invitación. La verdad que me encantó que me invitaran y haber podido exponer sobre este tema en particular. Y bueno, nada, muchas gracias a todos y espero haber sido clara y hayan entendido un poquito más de este mundo procesal laboral. Laura, vos sos la anfitriona, así que podés dar finalizada, ¿sabes? Ah, bueno, muchas gracias. Vale, Saludos.